Mi hermana abandonó a sus 3 hijos, así que yo los crié. Años después, ellos me ofrecen dinero como agradecimiento, pero ella lo exige. Hola, tengo 48 años y mi hermana menor, Diana, tiene 46. Diana y yo nunca nos llevamos bien de pequeñas. Siempre fue presumida y desagradable conmigo, así que nos distanciamos tan pronto como terminamos la preparatoria. Yo elegí continuar con mi educación mientras ella prefirió irse a vivir con su novio. En ese momento fue suerte que su pareja fuera adinerado, ya que nuestros padres jamás habrían podido pagar el alquiler para que ella viviera sola. Sin embargo, ella dejó más que claro a nuestros padres que no le importaban sus opiniones sobre su vida y que haría lo que le diera la gana, así que mis padres nunca intentaron detenerla y en su lugar la dejaron libre. Diana tuvo gemelas a los 20 años y un niño a los 21. Mientras vivía con su pareja, mis padres se alegraban por ella, pero también estaban ansiosos, ya que ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía por completo del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con él, lo cual creo fue un error, porque de haberse separado al menos habría tenido derecho a una pensión alimenticia. Y efectivamente, tuvieron que separarse cuando Diana descubrió que él la engañaba. Afortunadamente, él le proporcionó la manutención infantil a la que tenía derecho, pero eligió no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían 3 años en ese momento, y mi sobrino apenas 2. Después de eso, Diana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para mantenerse. A pesar de nuestra pésima relación, decidí ayudarla, principalmente por la presión de nuestros padres en aquel entonces. Yo ganaba lo suficiente para vivir decorosamente, pero no para mantener a 4 personas. De cualquier manera, mis padres y yo aportábamos un poco de dinero cada mes, y así lograban salir adelante. Ella luchó los primeros meses, porque no tenía ni título universitario ni experiencia laboral. Tuvo que empezar desde abajo e ir creciendo a base de esfuerzo, lo cual requería mucho tiempo dedicado a su empleo para progresar rápido. Pero esto era difícil, porque también tenía que pensar en sus hijos y no podía simplemente dejarlos en casa. Contratar una niñera era una opción, pero demasiado costosa, así que se veía obligada a depender de mí o de sus amigas. Nuestros padres también trabajaban y contribuían económicamente, así que no podían quedarse en casa con los niños. Yo estaba en la misma situación. No tenía amigas que se hicieran cargo de los niños mientras trabajaba, porque todas tenían su propia vida y ocupaciones. Como resultado, se vio limitada a puestos de salario mínimo que le permitieran horarios flexibles y volver a casa pronto. Esto le permitía evitar pagar por una niñera durante largos periodos, lo que habría sido demasiado caro. Esta situación se prolongó unos cuantos años, y creo que Diana empezó a detestar a sus propios hijos porque los veía como obstáculos para su éxito. Decía que eran lo único que le impedía avanzar. Yo la visitaba de vez en cuando, no por ella, sino por los niños, para asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con mi hermana, pero no era tan cruel como para dejar que unos niños inocentes sufrieran por las malas decisiones de su madre. Así que mis padres y yo íbamos a ver a los niños con regularidad. Ellos siempre se quejaban del maltrato de Diana. Los regañaba por tonterías y arremetía contra ellos solo por ser niños y querer divertirse. Era una vida espantosa para todos, y yo deseaba poder ayudarlos sacándolos de allí y teniéndolos conmigo, pero no podía, porque ella era la madre legítima y yo no tenía autoridad legal sobre ellos. Además, ella recibía la manutención infantil de su ex y hacía lo suficiente para sobrevivir. Me sentía mal por ella, pero peor por los niños. Diana comenzó a salir con otros hombres, lo que empeoró considerablemente las cosas. Cada vez que una relación fracasaba, culpaba a sus hijos. Estaba convencida de que, en cuanto sus parejas descubrían que era madre de 3, la dejaban. Creo que era porque ella no mencionaba a sus hijos al inicio del noviazgo. Solo lo hacía después de 1 o 2 meses, lo que parecía deshonesto. Intenté explicarle esto varias veces, pero estaba convencida de que la rechazaban por tener hijos. Seguía fastidiándolos por eso, recordándoles cómo su padre la había abandonado y amenazándolos con dejarlos también si no se comportaban. Los niños le temían, y su infancia estuvo marcada por el narcisismo de su madre. Esto continuó durante años. Varias veces pensé en llevarme a los niños y huir con ellos, pero no podía. No podía pedir la custodia ni denunciarla, porque aunque sus actos eran erróneos, no justificaban legalmente quitarle a sus hijos. Así que la situación siguió igual, y los niños simplemente agradecían tenerme en sus vidas.
Mis padres eran demasiado mayores para ser sus amigos, pero yo siempre estaba allí para ellos cuando me necesitaban. Jamás podían contarle a su madre sus problemas, pero siempre podían acudir a su tía, y así lo hicieron. Cada vez que tenían problemas con la escuela, las tareas o incluso con Diana, venían a mí y yo apreciaba su confianza. No es de extrañar que cuando cumplieron 18 años decidieran dejar la casa de su madre y mudarse conmigo. Ya no eran niños, así que podían elegir dónde y con quién vivir, y me escogieron a mí. Diana, obviamente, no estaba nada contenta y lo dejó bien claro. Dijo que había desperdiciado 18 años de su vida criando a esos niños para que la abandonaran al final. En el fondo fue muy desagradable, diciéndome que si yo había querido criar a sus hijos con tantas ganas, debería haber intervenido antes en vez de tomar las riendas cuando básicamente todo el trabajo ya estaba hecho. Quise decirle que en realidad ella no los había criado. Básicamente se criaron solos, porque ella casi siempre estaba en el trabajo o saliendo con hombres que eventualmente la dejaban en cuanto descubrían que tenía 3 hijos. Nunca supo cuáles deberían ser sus prioridades, y era evidente por qué las cosas terminaron así. Los niños eligieron a la persona que realmente había estado ahí para ellos en vez de a quien siempre los torturó y reprendió. Como no encontraba a nadie y era miserable en su vida, era obvio que no se daba cuenta de que los estaba dañando porque ella misma sufría. Sin embargo, no quise restregárselo en la cara, porque sabía que debía ser doloroso para ella, y por eso estaba desquitándose conmigo. Así que me callé y quedó ahí. Después de eso, realmente no volvimos a hablar. Sus hijos optaron por dejarla y vivir conmigo. Diana también decidió cortar lazos con todos nosotros y dejar de hablarle incluso a nuestros padres. Esto fue extraño, porque ellos no habían hecho nada para merecerlo. Creo que el hecho de que no se pusieran de su lado cuando mis sobrinas y mi sobrino decidieron vivir conmigo, la molestó. Así que también los excluyó. Han pasado 7 años, y todos están bien ahora. No sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están prosperando. Mi sobrino fue a la escuela de medicina, y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas se graduó en literatura y ahora es maestra, y su hermana gemela tiene una peluquería. Los ayudé a todos a obtener préstamos para sus negocios, y los apoyé financieramente en la medida de mis posibilidades. Estoy muy orgullosa de ellos porque han llegado muy lejos. Ahora viven cada uno por su cuenta. Se quedaron conmigo solo 4 años, y aún así, realmente no era como vivir conmigo, porque la mayor parte del tiempo estaban en la universidad y solo regresaban ocasionalmente. Creo que no querían volver a la casa de Diana, donde no se sentían queridos. Han pasado 2 años desde que se mudaron y estoy muy feliz por ellos. Nunca esperé nada a cambio de lo que hice, porque realmente creía que era lo correcto. Eran solo unos niños y, por muy mal que estuvieran las cosas entre mi hermana y yo, nunca podría ser cruel con ellos. Siempre les tuve cariño, sobre todo porque nunca tuve hijos ni me casé. No era lo mío, pero por ellos quise estar ahí como figura parental, ya que su padre no estaba presente. Y bueno, todos sabemos cómo era Diana. Necesitaban a alguien, y mis padres eran muy mayores para ese rol. Así que di un paso al frente. Eso fue todo lo que hice. Nunca anticipé nada a cambio. Pero estoy agradecida de que ellos sean el tipo de hijos que creen que merezco una muestra de aprecio por lo que hice. Aunque no creo que fuera algo que necesitara compensación, agradecí su gesto. Hace una semana celebré mi cumpleaños número 48 con mis amigos y mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. La pasé muy bien, y mi sobrino fue tan amable de organizarlo todo por mí. A pesar de que quise pagar, él insistió en cubrir los gastos porque ahora gana lo suficiente para hacer cosas por mí y mostrar su agradecimiento. Después de la fiesta, los 3 se sentaron conmigo a hablar. Me dijeron que, ahora que estaban asentados financieramente, querían mostrar su gratitud dándome colectivamente un cheque. Intenté explicar que no era necesario, porque todavía trabajo y puedo mantenerme sola, pero ellos insistieron. Decían que no se trataba de pagar una deuda. Nunca podrían pagarme lo que hice por ellos. No se trataba del dinero, sino del aliento y la fe que les di, algo que jamás podrían compensar por completo. Este era su humilde intento de mostrarme su aprecio. Me conmovió mucho su gesto genuino y quise compartirlo en redes sociales. Solo quería agradecerles por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no habíamos hablado en años, así que no pensé que le importaría. Ella me tenía bloqueada en todas partes y asumí que no vería nada, así que pensé que estaba bien. Diana nunca se interesó por nosotros ni preguntó por el bienestar de sus hijos desde que se fueron de su casa. De acuerdo, ellos se alejaron de ella primero y se mudaron conmigo, pero eso fue culpa de ella.
Lo mínimo que pudo haber hecho era mostrar interés en sus vidas y tratar de ser una figura materna para enmendar sus errores. Pero siendo honesta, parecía no importarle la falta de comunicación, así que supuse que estaba bien. De todos modos, después de esa publicación, recibí una respuesta de ella hace unos días. No me lo esperaba, porque, como dije, no habíamos hablado en 6 años. Sin embargo, debería haber predicho que en cuanto se diera cuenta de que sus hijos estaban estables financieramente, se pondría a husmear como sabueso, buscando cuánto dinero podía sacarles. En su respuesta, dijo que había visto mi publicación y quería hablar sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores en el pasado y que no había sido una buena madre, pero sentía que debía darse otra oportunidad. Afirmó que los había extrañado mucho en los últimos 6 años. No sé cuánto de eso será cierto, porque si realmente los hubiera extrañado, al menos podría haberme contactado una vez. Me pidió que hablara con sus hijos y la ayudara a cerrar la brecha, ya que ellos responden bien a mí. El momento era sospechoso, así que ignoré su mensaje. Sin embargo, cuando no respondí, me llamó por la noche y exploté. Insistía en que la ayudara a reconectarse con sus hijos, pero me negué. Estaba muy consciente de que solo iba tras su dinero, no porque realmente se preocupara por su bienestar. Si de verdad lamentara lo que hizo, los habría contactado directamente en vez de hablar conmigo. No podía dejar de lado su orgullo y ego ni un segundo. Aún esperaba que sus hijos la contactaran, a pesar de que ella fue quien se equivocó. Era impresionante lo creída que era. Trató de discutir conmigo, argumentando que no estaba persiguiendo su dinero y que era ofensivo que yo lo sugiriera. Le aseguré que yo no estaba insinuando nada. Era tan obvio que me sentía asqueada y repugnada con lo que estaba haciendo. Luego me acusó de robarle todo, diciendo que ya le había robado a sus hijos y ahora le robaba su riqueza. Le informé que no necesitaba el dinero, que al principio dudé en aceptar el cheque, pero que ahora me quedaría con todo porque ella no lo merecía. Ahora está llorando en redes sociales, diciendo lo que dije y tratando de hacerme quedar mal. Algunos parientes dicen que me pasé y que soy codiciosa y que le debo una disculpa, lo cual es absurdo. Por eso estoy aquí, para preguntar si estoy equivocada por decirle a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos decidieron darme. Actualización. Como algunas respuestas sugirieron, hablé con mis sobrinos. Me informaron que habían oído sobre el asunto por parte de algunos parientes y habían pensado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, tras llamarlos y contarles la situación, me dijeron que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy claro con sus opiniones, diciendo que nunca había considerado a su madre como una figura materna en su vida. Siempre me culpó a mí de que ella nunca hubiera estado presente, y mi sobrina coincidió. Él siempre había sido el más directo del grupo, así que era predecible que todo esto viniera de él. Mis sobrinas estaban demasiado emocionadas para hablar, pero él estaba enojado y molesto. Explicó que Diana solo me contactó porque nunca hizo ni el mínimo esfuerzo por ellos. Esto a pesar de que recibía manutención del padre, y aún así los humillaba y hacía sentir mal por existir, algo que no era su culpa. Creen que hice lo correcto y me informaron que no contactarán a su madre, pase lo que pase. También piensan que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea, ahora que Diana decidió hablar mal de mí en redes sociales. Creen que es la forma más efectiva de enviar el mensaje, así que eso haré. Me alegra que estén de mi lado, porque mis padres se mantienen al margen y dicen que no quieren involucrarse. Diana jamás les habló después de que sus hijos la cortaran, lo cual encuentro raro. La actitud neutral de mis padres me parece extraña, dado que no han hablado con Diana en 6 años. Me decepciona, pero al menos mis sobrinos me apoyan ahora. Mucha gente pregunta por qué no solicité la custodia si sabía que mi hermana era mala madre y los maltrataba. Mencioné que, aunque sus actos eran malos, no constituían tortura, abuso físico grave ni abandono. Ella era constantemente dura y no estaba emocionalmente presente para sus hijos. Así que, aunque hubiera pedido la custodia, era poco probable que me los otorgaran. Los tribunales suelen intentar que las familias permanezcan unidas, y en este caso, ya habían perdido a su padre. Él los abandonó, dejándolos solo con su madre como padre biológico. Naturalmente, el tribunal querría mantener a la familia unida. Sabía que si tomaba acciones legales contra ella, se aseguraría de que nunca volviera a verlos. Haría todo lo posible por alejarlos de mí. Era ya improbable que pudiera quitarle a los niños y obtener la custodia completa, así que eso los pondría en una situación peligrosa. Por eso preferí ir a lo seguro, mantener el contacto con ellos y estar disponible en todo momento. No sé si fue lo mejor a largo plazo, pero en ese momento pareció la única opción.
Tal vez había otras formas de actuar, pero era lo único que se me ocurría. Hice lo que creí correcto. Fue difícil para mí, y durante años me pregunté si debía solicitar la custodia o alejar a los niños de ella, pero no podía saber qué habría pasado, y pensé que era mejor que los niños se quedaran con su madre y mantuvieran contacto conmigo y con mis padres, que arriesgar algo peor en esa circunstancia. Espero que esto responda a las preguntas de la mayoría. Tal vez parezco la mala por lo que hice, pero no me importa. Sé que a los chicos les va bien en su vida y que hice todo lo posible para mantenerlos felices y a salvo. Siempre estuve ahí para ellos, así que no me siento culpable de nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el mensaje de Diana y hoy recibí muchas llamadas de parientes y personas que hablaron con ella. Me señalaron mis errores y me regañaron. Ya me estaba cansando y además estaba llena de trabajo, así que no había podido publicar antes, pero hoy decidí que era suficiente. Después de una breve conversación con mis sobrinas y mi sobrino, decidí hacer una publicación contando mi versión de los hechos, así como, de algún modo, la de ellos. No creo que nadie en la familia entendiera cuánto habían sufrido esos chicos, cuántas burlas soportaron a diario solo porque Diana decidió embarazarse joven y dejarlo todo por su novio. Incluso después de eso, ella seguía culpando a otros de sus propias acciones y trataba de aparentar que hacía lo mejor por sus hijos, cuando en realidad nunca estaba presente para ellos. Ahora que sus hijos estaban bien financieramente, ella andaba diciendo que yo le había robado sus hijos y su fortuna. La gente merecía saber la verdad, no solo su retorcida versión en la que ella era la víctima, en lugar de la persona que atormentó a todos. Ya me habían juzgado por muchas razones porque solo conocían su versión, pero en realidad yo merecía contar mi lado de la historia, igual que sus hijos. Así que lo escribí todo hace unas horas y publiqué la historia. Hasta ahora ella no me ha dicho nada, y los únicos mensajes que he recibido son de parientes que antes me juzgaban y que ahora cambian abruptamente de opinión, pidiendo disculpas por juzgarme tan rápido. Francamente, no significa nada para mí, solo quería que supieran la verdad, pero era importante decir la verdad y mostrar cómo Diana trató a sus hijos y por qué ya no tienen contacto con ella. En fin, ahora que todo terminó, estoy lista para pasar página. Honestamente, no quiero nada que ver con Diana, y estuve perfectamente tranquila estos 6 años sin que me contactara. Creo que lo mismo aplica para sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de crear tanto drama. Si quería dinero, pudo haberlo pedido directamente en lugar de fingir que quería otra oportunidad como madre. Actualización 3. Ha pasado un día desde que escribí esa publicación. Tal vez Diana se levantó hoy con ganas de desquitarse conmigo en lugar de contactarme directamente. Se volvió más dramática y comenzó a comentar en esa publicación, intentando hacer parecer que yo mentía, pero no funcionó, obviamente. En cuanto trató de responder, sus hijos comenzaron a comentar y a contestarle, recordándole episodios específicos de su infancia donde ella fue cruel con ellos. Eso duró más o menos 1 hora, y no me sentí mal por ello. Nadie más lo hizo, porque mi sobrino, mis sobrinas y yo lo estábamos disfrutando por completo. La estaban humillando totalmente, y no había forma de que escapara, ya que cada mentira que intentaba soltar para hacerme quedar mal era descubierta. Me alegro de haber hecho esto un fin de semana, de lo contrario no habríamos podido responder tan rápido. Eso duró 1 hora, y luego ella empezó a borrar sus comentarios para que nadie la atrapara en sus mentiras. Sin embargo, ya era demasiado tarde, porque mucha gente había visto lo que pasaba en la sección de comentarios y creo que comenzaron a cuestionarla. La empezaron a señalar, así que empezó a borrar sus comentarios y a retractarse de todo. Luego me bloqueó. También bloqueó a sus hijos. Supongo que fue su forma de rendirse y me alegro porque habría perdido de todos modos. Nosotros teníamos claramente la ventaja moral, entre otras cosas. Pensé que borrar los comentarios sería el final de nuestra relación, pero decidió contactarme personalmente también. Me mandó un mensaje diciendo que esperaba que estuviera feliz, ahora que la había presentado como un monstruo y que todos la odiaban. Muy irónico de su parte, porque eso fue exactamente lo que ella intentó hacer conmigo primero. Ella inició esto, y ahora que decidí responder, no puede soportarlo. No entiendo por qué la gente busca problemas si sabe que no podrá lidiar con las consecuencias. Si no quieres ser responsable por los resultados, no causes drama. En fin, ignoré ese mensaje y es lo que haremos de ahora en adelante porque ya no vale la pena prestarle atención. Ella misma lo demostró.